Podemos echar la culpa completamente al permiso de vacaciones, porque si no nos íbamos a enfermar de la mente. O sea, yo no pude salir a vacaciones por la pega, pero la familia, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con las personas que viven en departamentos muy pequeños, que estuvieron estos tiempos cuarentena, los niños en clase online? Yo creo que necesitábamos un respiro, salir, ver un poco más de proyección. Pero frente a eso también hubo una cantidad de relajos. Veíamos en Algarrobo, la Playa del Canelo, el Canelillo, en el Quis, como no se respetaba distanciamiento social. ¿Esos son los permisos de vacaciones? Sí, pues, pero ahí la gente tampoco se comportó como debía, todos apiñados en playas maravillosas, el Quisco, el Canelo, el Canelillo, el Tabo. Vimos lo que pasó en Zapallar, si esto no discrimina de clases sociales, aquí todo el mundo es lo mismo, hubo un muy mal comportamiento, la política pública estaba bien inspirada y era necesaria, pero ¿qué ocurrió? La gente no respondió como debía. O sea, lo que veíamos en la playa, que la gente a menos de 40 centímetros. Lo necesario es claramente que tenían que salir, pero de ahí no se comportaron y era cosa de ver las playas. Monitorea constantemente las cifras y de verdad que iban al alza, bastante disparadas. Habíamos conversado con las autoridades de salud, pero frente a los más de 800 contagiados que estábamos el día de ayer, y la incidencia es 3 puntos más que el promedio nacional. O sea, de verdad en Santiago, y eso hacer un llamado a los vecinos, a los comerciantes, a los usuarios de la comuna, que son cerca de 2 millones al día, que nos cuidemos entre todos, que es muy difícil. Santiago pasó una de las cuarentenas el año pasado más largas del mundo, incluso que más que Wuhan, que es donde parte este famoso virus. Así que ahora que vamos vacunando, vamos punteando en la vacunación, Santiago sin saltarse la fila es la comuna que más ha vacunado en el país. Fue durísima, todo lo que te diga es poco, fue una verdadera pesadilla para muchos vecinos, porque Santiago tiene una realidad muy distinta a lo que puede ser Ñuñoa o Providencia. Muchos departamentos que estamos en unos 35 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, muchas veces con niños, mucho adulto mayor que necesita por su movilidad salir por último a caminar, por su estructura muscular. Y mucha gente que también, tema de hambre. Yo fui de los primeros alcaldes que dije, ¿sabéis qué? Aquí necesitamos llegar con una política pública de asistencia directa en comida a mucha gente. Apoyamos a más de 60 ollas comunes, fuimos instauradores de las cajas del gobierno a repartirlas y ahora se nos puede venir algo parecido. Sí, nosotros tenemos 300.000 vecinos migrantes acá y 300.000 chilenos. Y tanto chilenos como migrantes, hay mucha precariedad, hay mucha pobreza encubierta. Y hay gente que no trabaja en la economía formal, entonces depende de poder salir a la calle. Y no es que tengan ahorros para estar una semana en la casa. Si no salen a trabajar, no comen esa noche, ni ellos ni su familia. Estoy hablando de chilenos e inmigrantes. Y frente a eso, yo lo que digo, un bono universal categorizado para la clase media, que también lo está pasando mal, pero también para los más vulnerables y sobre todo también para los migrantes. Aquí todos pasan hambre, no podemos discriminar y sobre todo apelar a la responsabilidad individual para que esta cuarentena sea hasta Semana Santa, como me dijo el ministro, pero eso va a depender de nosotros, de cómo nos compartemos. No queremos más fiestas ilegales, no queremos más aglomeraciones. Oye, muy buenas las declaraciones al candidato, no sé cómo decirle, alcalde, candidato, Alessandri, porque se refiere a varios temas. Me gustaría agarrar el que dice al final de este bono universal, pero categorizado, de la clase media, pero también para los sectores más necesitados, con menos ingresos. También habla de los extranjeros. Esta es una propuesta que la oposición presentó en su momento y que desde el gobierno se dijo que era irresponsable. Y le dijeron incluso, claro, si ustedes fueran los que administran la plata, no estarían proponiendo este tipo de cosas porque tenemos que focalizar, y etcétera, etcétera. Carlos, a ti como abogado, como un hombre también con criterio y como un ciudadano, ¿qué te parece esto? ¿Es posible pensar en un bono universal? ¿Es una propuesta real, concreta? ¿Están las platas como para llegar de esta manera? O sea, a mí personalmente, si tú me dijeras qué necesita la gente, un bono universal. Sin discriminación inclusive. ¿Por qué? Porque ya empieza a categorizar y tú dices, ¿sabes qué? A este sí, este no, y genero alguna diferencia. Yo creo que la gente necesita, mira, yo he caminado por el centro de Santiago casi todos los días, y la cantidad de lugares cerrados en que se arriendan nuevamente, en donde la gente no tiene, donde la cantidad de comercio informal es mucho, y gente pidiendo en las calles. Tú caminas por la Alameda, pasas la Moneda y la cantidad de carpas que hay es increíble. Entonces, por lo tanto, no mirar eso, no ver la pobreza que se está generando, es un poquito indolente. Creo yo que debería
meterse la mano al corazón y al bolsillo, creo yo, y en estos momentos donde se necesita la solidaridad de todos y más de quien puede soltar un poco de dinero, que es el gobierno. Carlos, perdón, y sobre lo mismo, solo para cerrarlo, ¿y la propuesta que ha hecho el gobierno te parece hasta ahora que ha sido razonable? O sea, yo creo que hay ayudas del gobierno que han sido razonables y buenas. También uno no puede ofrecer algo que no puede dar, efectivamente, y eso es razonable también. Hay que ser responsable con las arcas fiscales. Y eso también es valorable, pero yo creo que la gente lo necesita. Y yo creo que ahora sí que hay que hacer un esfuerzo, porque ¿se acuerdan cuando decían, inclusive parlamentarios de gobierno decían, mire, esto a la gente le gusta vivir del Estado? Y a la gente no le gusta vivir del Estado, le gusta vivir de lo que ellos realizan y hacen. La gente ayer de Puente Alto decía, a mí no me gusta que me den, tengo pudor. Claro. Y efectivamente lo que necesito muchas veces ni siquiera es ayuda, sino que un empujón para salir adelante. Es eso lo que necesito. Sí, a mí lo que me llama la atención, Carlos, y en ese sentido, Edu, es que ya llevamos un año de pandemia. Entonces ya, si alguien tiene que tener claro cómo es la reacción de la gente, cuáles son las necesidades de la gente, es precisamente las autoridades. Entonces, cuando tú mandas a una comuna que ya vivió 143 días de cuarentena, una de las más extensas que hemos tenido en nuestro país, y mandas que a partir de mañana vuelvan a cuarentena, a partir de mañana a las 5 de la mañana, y supuestamente lo que contó el alcalde, que el ministro de Salud le había dicho, es como el teléfono esto, que no iba a pasar más allá de la Semana Santa, tú tienes que tener un plan B para que esa gente pueda quedarse en sus casas. Lo que pasa en el centro de Santiago, lo que pasa en la comuna de Santiago, es lo que describió el alcalde. Tanto chilenos como migrantes que viven del día a día, que no tienen ahorros ni tampoco pueden ir al supermercado a hacer las compras del mes, que compran para el día según cómo les va ese día. Exacto. Entonces, muchos de ellos no tienen ficha social, muchos de ellos, hay otros, otra realidad que tú decías, las carpas que están en la mitad del bandejón central de la Alameda. O sea, a mí me parece que el presidente, cada vez que baja por la Alameda al Palacio de la Moneda, los ministros, si no ven eso, yo no sé por dónde se van. En serio, o sea, de verdad, porque es desgarrador ver la cantidad de gente que está durmiendo en las calles. Y nadie duerme en la calle por mutuo propio porque se quiere ahorrar un arriendo. Claro. Es porque no tienes otra opción. Entonces, yo entiendo el tema de las cuarentenas, lo hemos hablado 1000 veces, todos sabemos que no son buenas, que es el último recurso, pero cuando hoy día tenemos 6.604 nuevos casos en nuestro país, quiere decir que la pandemia está lejos de estar controlada, absolutamente. Cuando tenemos la capacidad de camas UCI y UTI a su máximo nivel, a punto que ayer el doctor Juan Luis Castro nos decía, estamos llegando a esto de que por primera vez, de algo que nos jactábamos, que no había pasado en Chile, que sí había pasado en Europa, tenga que llegarse el dilema de la última cama. O sea, ni siquiera en Europa, en Brasil. O sea, ahora. Claro, pero estamos ahí de llegar a ese dilema de la última cama y seguimos con los aeropuertos abiertos, seguimos con el permiso de vacaciones, seguimos con los colegios abiertos y ayer como gran anuncio decimos vamos a vacunar a los vocales. ¿De qué sirve vacunar a los vocales si cuando sea la elección el próximo 10 y 11 de abril van a tener la primera dosis puesta? O sea, no sirve de nada. Entonces, o nos sentamos y aclaramos... O sea, claro. Y ahí, o sea, cuando uno escucha todo esto, por eso te preguntaba cuál era tu opinión de la atención al gobierno y lo contrastaba con lo que decía el alcalde de Santiago, candidato a alcalde de Santiago. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero uno se va aburriendo de escuchar siempre a las autoridades, vengan de donde vengan, saber lo que la gente necesita, lo que la gente quiere. Y curiosamente, generalmente la propuesta de la autoridad o del político, sea de gobierno u oposición, porque ni siquiera se lo quiero endosar solamente a la autoridad hoy en La Moneda. Generalmente lo que ellos dicen que la gente quiere es lo que la gente no quiere. Generalmente están en veredas opuestas. Cuando dicen la gente quiere esto, la gente necesita otras cosas. Cuando decían desde el buenismo, ¿para qué les vamos a dar el 10% si se van a ir a comprar teles? Eso habla de una desconexión absoluta con ese mundo real que pasa hambre, que pasa frío, que pasa rabia, que pasa indignación. Y esa indignación yo creo que va más allá de una propuesta ideológica, va más allá de un eje izquierda-derecha. Da lo mismo el que esté haciendo esto, si esto que hacen no te ayuda a ti a salvar el día, a darle comida a tu hijo, a pasar una noche decente, a tener algo de dignidad en el día a día. Entonces, a ver si por ahí la clase política se empieza a sacudir de esto de creer que son el que tiene más calle, cuando en verdad no tienen ninguna calle, porque es impresentable que a metros del Palacio de Gobierno haya tanta carpa,
Porque si eso pasa en el centro de Santiago, a metros de donde está el Palacio de Gobierno, imagínense lo que pasa en la periferia, imagínense lo que pasa en provincias y en regiones donde ven a los candidatos en las ferias solamente cuando hay elecciones. Como estamos ahora en periodo de elecciones, probablemente los van a ver por ahí dando vueltas, pero después mutis por el foro. Hay un diputado hoy en día que hace 5 meses que no lo pueden notificar, como el diputado Gutiérrez. O sea, desaparecen, tienen esa capacidad de hacer un acto de magia. Esa rabia, esa molestia, esa indignación que se instala en la ciudadanía, que no ve respuestas concretas, es lo que después todos andan diciendo, pucha, no entiendo, ¿qué pasó? ¿Por qué? No lo veíamos venir. Quisimos ser responsables. Está bien que sean responsables, si no se trata de agarrar un helicóptero y empezar a tirar la plata, pero que esa responsabilidad no juegue con los anhelos y deseos de la gente en una situación como esta, porque si tenemos este nivel de descontrol hoy en los casos, más allá de la exitosa vacunación, nivel de descontrol en los casos es porque la gente ha tenido que salir a las calles, porque la gente se sube a la micro y van a piñadas en el metro, no porque tengan gusto, no porque salgan a turistear, es porque tienen que salir a trabajar. Esa es la gran realidad de Chile, la gente tiene que salir y no basta con una mascarilla, no basta con sus palabras, señores políticos, basta con hechos concretos, y es lo que uno lleva esperando, como dice la Julia, hace más de un año. Más de un año, hoy día, con 6.604 casos, es el tercer peor día de lo que va de la pandemia. El tercer peor día. Cuando el año pasado, en junio, que a ti te tocó el caso bien fuerte, Carlos, porque lamentablemente fallece tu papá a partir de COVID, pensábamos que estábamos en el peor momento y en el peor escenario, los colegios cerrados, todos encerrados. Hoy día tenemos muchísimos más casos, estamos hablando del tercer peor día de los últimos 365 días del año. Y estamos en el limbo. No sé, de verdad a mí me asombra. Mira, a mí me pasó hoy día, conversábamos con algunos colegas justamente de esto. Pasó que en enero y febrero empezaron a aumentar los casos, pero les tocaba a gente alejada de uno. Claro. Y ahora le está tocando a la gente muy cercana a uno. Y lo que está pasando es que la gente se está empezando a volver a asustar. Porque ¿qué es lo que pasó? Que esto ya nos estamos vacunando, no va a volver a pasar y estamos bien. Y efectivamente no estamos bien. Efectivamente la gente se está contagiando. Hay gente que cercana a uno que está empezando a tener ya el COVID. Y hoy día un lustrabota en el centro de Santiago me decía, acaba de morir un lustrabota que estaba a 2 calles de acá por COVID. Y es decir, le está llegando a la gente ya a ellos. Y yo creo que efectivamente el tema de la suficiencia de la ayuda, ni siquiera la ayuda, sino que de la suficiencia de la ayuda es indispensable para que de alguna manera hagamos una cuarentena como corresponde, bien hecha, 2 semanas, y por favor de ahí en adelante apóyennos mucho. Estoy completamente de acuerdo contigo.